Muy buenas noches, hermanos de los estudios bíblicos. Bienvenidos a esta cuarta sesión. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Hoy día nos toca el capítulo 2, versículos del 1 al 11. La semana pasada nuestro hermano Roger compartió acerca de lo que el predicador, en este caso Salomón, nos decía acerca de la sabiduría y el conocimiento o la ciencia apartada de Dios es vanidad, no sirve de nada. En esta sesión vamos a mirar los versículos del 1 al 11 del capítulo 2 y aquí el predicador ahora se dispone a demostrar que la vida de placeres y materialismo fuera de Dios también nos conducen a la misma conclusión. Él nos dice en el versículo 1 al final que es vanidad, pero vamos a mirar un poco en el texto y ver lo que el Señor tiene que decirnos. Ahora en sus Biblias, en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 en adelante, dice la palabra de Dios así: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Desde el comienzo Salomón da por sentado que el vivir una vida en materialismo o en placeres, como dice aquí alegría, su conclusión es que también es vanidad. Entonces aquí Salomón comienza en una etapa de su vida a querer experimentar o averiguar la razón de ser del ser humano, pero desde el punto de vista de los placeres y el materialismo. Entonces miremos en el capítulo 2, versículos 2 y 3, que es lo que la palabra de Dios nos dice. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Y qué placeres experimentó Salomón según estos versículos? Dice la risa o alegría momentánea. Diremos ahí que en nuestro contexto, ¿no? La risa momentánea viene de un chiste, de una burla, de lo que nosotros llamamos la chacota, ¿no? De los que se reúnen en la esquina. Y a veces veo aquí en mi barrio que los muchachos todo el día están perdiendo el tiempo solamente, qué sé yo, contando anécdotas, buscando el reírse, nada más, o el burlarse de los demás. Entonces Salomón también experimentó esto. Tal vez habían personas que venían y les contaban chistes a Salomón, no sé, ¿no? Pero parece que eso era parte de lo que él quería experimentar. Y pues parece que tenía suficientes recursos para tener este séquito de personas que le hacían reír a él. Pero era algo momentáneo, como él dice. Pero también dice que el placer sexual o la satisfacción de la carne, ¿no? En el versículo 2 dice, a la risa dije enloqueces y al placer ¿de qué sirve esto? Entonces en el versículo 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne. Y acá entramos a otro punto. Él comenzó no solamente a experimentar la risa, la alegría momentánea y el placer sexual, sino también acá dice que lo va a agasajar con vino. Y aquí estamos hablando de las bebidas alcohólicas. Salomón comenzó a disfrutar, entre comillas, de la borrachera, del trago, como decimos aquí vulgarmente, de las juntas en los bares, en los lugares donde se consumen muchas bebidas alcohólicas, ¿no? No negó nada a su carne, dice él mismo, ¿no? Y en cuanto al placer sexual, él se dice, ¿no?, que tenía 700 esposas y 300 concubinas, entonces suficiente para dar rienda suelta a su carnalidad. En el versículo 10 también dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, dice, ¿no? Pero aquí está hablando de la satisfacción de los ojos, ¿no? Y contextualizándolo, yo creo que hay mucho en nuestro mundo y las grandes empresas saben que somos muy tentados por los ojos. Entonces Salomón dio rienda suelta a esta área de su vida, ¿no? Y acá lo explica. Después él continúa y en el versículo 4, él ya no hace énfasis solamente en la alegría o en el placer, sino comienza a hablarnos del materialismo, de las cosas. Si yo pregunto a un adolescente, a un estudiante, ¿qué te gustaría estudiar o qué te gustaría hacer? Yo creo que la mayoría de las respuestas estarían enfatizadas en alcanzar
cosas materiales o en satisfacerse, casi lo mismo que disfrutó aquí entre comillas Salomón, ¿no? De los placeres de este mundo y de las cosas materiales. ¿Qué quiere un muchacho ahora? La autosatisfacción, pensando siempre en uno mismo, pero es la naturaleza del ser humano. Ahora Salomón lo está experimentando. Ahora, ¿en qué consistía ese materialismo? Miren lo que describe en el versículo 4 en adelante. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Y su palacio era increíble. Demoró 13 años en construir su palacio. 13 años. Y 7 años demoró en construir el templo. O sea, construir su palacio le tomó más tiempo que construir el mismo templo. Hasta las escaleras estaban enchapadas en oro. El trono era majestuoso y todo el mundo se admiraba del palacio que él tenía. Pero no solamente era su palacio, sino dice que se hizo de casas, de muchas propiedades. También dice que tenía huertos, sistemas de riego para esos huertos, sirvientes y mucho ganado, cual ningún otro rey lo ha tenido. Eso lo menciona en el versículo 7, pero después también habla de los tesoros y lujos que él tenía. Como dije, ¿no? Su palacio estaba enchapado en oro por todos lados, ¿no? Dice: me amontoné también, en el versículo 8, plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Salomón disfrutó de todas estas cosas materiales. Se dice que su fortuna, si es que lo trajéramos a nuestros días, tal vez él sería el hombre más rico de la tierra. Se habla de que recibía anualmente toneladas de oro, de las minas de donde se recogía el oro, y también de lo que traían los pueblos que habían sido conquistados por Israel en ese tiempo. Entonces él disfrutaba de todos estos tesoros y lujos, y eso fue a lo largo de su vida. Salomón está escribiendo aquí al final de sus días. Entonces él ha disfrutado en su experiencia de los placeres, ha disfrutado también del materialismo y se ha hecho de propiedades y de casas. Pero hay 3 detalles que yo quiero resaltar, que en medio de toda esta experiencia él conservó. Primero dice: toda su experiencia y lo que el mundo vive es dejando a Dios de lado. En el versículo 3 dice: en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida, ¿no? Hablando de las actividades de los seres humanos. Alejados de Dios podrán buscar todas estas cosas, los placeres y el materialismo, pero dejando a Dios de lado. Más adelante da su conclusión Salomón. Otra cosa que quiero resaltar en estos 3 detalles es que en medio de todo, dice, él conservó su sabiduría. En el versículo 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Y en el versículo 9 dice: y conservé conmigo mi sabiduría, ¿no? Ese es el punto que quería resaltar, que a lo largo de su vida, con todas estas experiencias, con placeres vividos, con disfrute de los ojos, con la cantidad de lujos, dice, en medio de todo ello, él conservó su sabiduría. Diremos que esto es un punto importante porque mucha de esa sabiduría la transmite en sus escritos, en los Proverbios, en Cantar de los Cantares y por supuesto aquí en Eclesiastés. Otra cosa que quiero resaltar en cuanto a estos 3 detalles es que los recursos que dispuso él fueron producto de su arduo trabajo. En el versículo 10, en la parte final dice: porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Salomón, con la sabiduría que tuvo visión para mantener a un pueblo bien gobernado, era admirado por los otros reyes, venían a visitarlo para recibir consejo. Entonces, en medio de todo su furor, de todo su, vamos a decir, el libertinaje que vivió, en medio de todo ello dice que conservó su sabiduría, y todo lo hizo de manera lícita, es decir, fue el producto de su trabajo. Pero ¿a qué conclusión llega Salomón? Habiendo disfrutado de todo ello, miren lo que dice el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacer. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué triste, ¿no? Volver hacia atrás con toda la sabiduría, los dones, los talentos que Dios le había dado y decir al
final de sus días que fue una vida disipada, que aunque estuvo llena de placeres, de lujos, mirar hacia atrás y ver que prácticamente ha perdido su vida en cosas que son banales. También él considera que todo el esfuerzo que le costó, tomó mucho esfuerzo, mucho trabajo, no solamente su sabiduría, su manera de pensar, sino que tomó tiempo ganar todo lo que él ganó, y a lo largo de sus casi 40 años de reinado, él se enfocó en hacer recursos y recursos para disfrutar de los deleites y placeres, pero volteas después de 40 años, ya casi llegando a sus 60 años, y te das cuenta que todo tu esfuerzo y trabajo ha sido en vano. Y llega a esta triste conclusión, ¿no? En el final del versículo 11 dice: y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Qué triste, ¿no? O sea, Salomón ya vivió, disfrutó de todos los bienes, de todas las riquezas, pero llegar al final de tus días y decir que todo lo que has vivido es vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho. Él murió como a los 60 años. Estuve indagando de qué murió, pero no dice. Algunos dicen de viejitos, pero 60 años no es tan viejo, ¿no? Y yo creo que murió con estas aflicciones, con esta frustración, de repente de no haber enfocado la sabiduría como él mismo después nos da como consejo. Y aquí diremos para nosotros los creyentes que si miramos a la vida de Salomón también podríamos caer en esas frustraciones, pero diremos que solo Cristo realmente vino, dio la vida por nosotros y está siempre listos a rescatarnos, a salvarnos, y es el único que le puede dar sentido a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28, 29: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también nos dice 2 Corintios, un texto muy conocido: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Busquemos a Cristo, hermanos. Ya Salomón nos contó su experiencia, con toda su inteligencia, con toda su ciencia, con todas sus experiencias, con todo el disfrute, entre comillas, de una abundante riqueza, pues no dio satisfacción a su vida, ¿no? Él mismo después, al final de este libro, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas no tengo contentamiento. Pasaron los días, pasaron los años, nos vamos a hallar con la triste realidad de que todo es vanidad sin Dios, y mucho menos sin Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Tenemos ahí para alimentarnos en este estudio bíblico. Dios me los bendiga.